Pues muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este webinar mensual. CCIT hoy les presenta el tema Publicar no es comunicar, claves para una estrategia digital efectiva. Mi nombre es Irene González y es un gusto tenerlos nuevamente en esta transmisión que estamos nosotros compartiendo con ustedes temas demasiado importantes que nos van enriqueciendo, nuestros conocimientos. Recuerden que en CCIT somos un centro de capacitación en donde los entrenamos para su vida profesional. Estamos nosotros en este tema. Pues es un tema innovador que permite ir pues obteniendo nuevos conocimientos precisamente para el uso y el manejo de todas esas nuevas redes sociales que nos han de repente abrumado y nos han llenado de muchas cosas a través de la comunicación digital. Así que este día en Publicar no es comunicar, claves para una estrategia digital efectiva, nos acompañará el licenciado Miguel Ángel Sánchez Mata, consultor en comunicación estratégica. Y bueno, él es parte de un equipo multidisciplinario que integramos CCIT. Somos profesionistas dedicados también a la investigación, al entrenamiento profesional, con más de 2 décadas de experiencia, y nuestra misión siempre será ofrecer un entrenamiento funcional y especializado, herramientas que les permitan a ustedes ir enfrentando su vida laboral y los cambios que hoy en día nos están exigiendo, pues irnos documentando más, irnos entrenando, irnos capacitando con una visión de excelencia, de calidad y de compromiso. Así que les vamos a presentar la síntesis curricular de Miguel Ángel Sánchez Mata. Él es consultor en comunicación digital, especializado en posicionamiento social y político. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con especialidad en comunicación política. Cuenta con más de 12 años de experiencia diseñando campañas de alto impacto, contenido estratégico y manejo de crisis para redes sociales, medios y plataformas digitales. Actualmente es coordinador de la estrategia digital de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la organización sindical más importante del país y una de las más destacadas a nivel América Latina. Así que Miguel Ángel Sánchez Mata también fue asesor en comunicación digital del grupo parlamentario del PRI en la legislatura de la Cámara de Diputados y del senador Carlos Aceves del Olmo en la legislatura en el Senado de la República. Su enfoque combina creatividad, datos y propósito para transformar ideas en resultados medibles, impulsando a emprendedores, a instituciones, a líderes eh, que se dedican al tema de la comunicación estratégica. Y bueno, pues hoy está con nosotros y le vamos a ceder la palabra porque, bueno, yo sé que nos va a dar datos muy importantes que van a enriquecer nuestro trabajo profesional, y para todos aquellos que pretenden emprender utilizando redes o medios digitales, pues este es un buen momento para aprender en cosas tan importantes, porque muchas veces creemos que con el hecho de publicar cosas ya estamos comunicando o queremos modificar el pensamiento de quien nos lee o quien recibe nuestra información, pero bueno, siempre se requiere de una estrategia. Así que te damos la bienvenida, Miguel Ángel Sánchez Mata. Bienvenido esta noche a CCIT. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a todos los que están aquí conectados a estas horas. Eh, Como ya vieron, mi nombre es Miguel Ángel. Vengo a darles un panorama genérico, en este caso, del tema de la comunicación digital. Eh, en este mundo en el cual nos encontramos, donde hay ya demasiado contenido en estas plataformas digitales, considero que es importante este tema de abordar para diferenciar también el quehacer del comunicador digital entre ya las personas que tienen acceso a cualquier forma de reproducción de contenido con este auge de la inteligencia
artificial generativa. Entonces, pues la idea es que es compartirles parte de mi experiencia, eh, parte de una metodología o de formas estructurales que me han funcionado a mí en este camino en que he colaborado con organizaciones sindicales y organizaciones políticas y pues también aprender, ¿no? Finalmente estamos en un campo en el cual todos los días salen innovaciones, vemos que se pelean ahí los grandes consorcios digitales de la inteligencia artificial, de Facebook, de Meta, de X, actualmente, bueno, que antes era Twitter, ahora X. Entonces, sí les digo que estamos en una era en la cual hay una sobreinformación abrumante y que es cada vez más complicado y más complejo conectar con nuestras audiencias, ¿no? Este webinar es especialmente orientado a personas que están interesadas o más bien, que están interesadas en emprender o en algún proyecto digital, algún proyecto de servicio o producto, pero también a personas que puedan estar ya, digamos, en cauce, en el sentido de que ya trabajan en alguna organización y esperando que esta información les pueda ser útil. Al final, podremos intercambiar puntos de vista. eh, Procuraré responder todas sus dudas si es que existen y si no, pues será aprendizaje nuevo para nosotros. Entonces, voy a pasar a la presentación de unos minutos y continuamos con esta situación. Claro que sí. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook y ahí constantemente les estamos manejando información importante y también, bueno, contenidos que van fortaleciendo y entrenando nuestra vida profesional en los diferentes ámbitos. Correcto. Vamos a empezar con esta presentación. Es una presentación realmente hasta cierto punto breve. Eh, la idea de digamos, del nombre de este webinar, Publicar no es comunicar, claves para una estrategia digital efectiva, surgió a partir de yo como generación millennial que les llamamos, pues básicamente he crecido con el Internet, en este caso. A mí me tocó todavía usar Windows 95, Windows XP por ahí. Me tocó a mí todavía la era de los bloggings, en donde podíamos publicar a través de redes sociales ya extintas o que ya no tienen tanta relevancia como MySpace, que en este caso era un blog, o Hi-Fi, ¿no? Donde seguramente algunos de ustedes que aquí están conectados recordarán pues la dinámica de estas redes sociales con las que fuimos creciendo. En aquel momento, o digamos, el origen o la intención inicial de las redes sociales, pues era especialmente compartir, ¿no? Compartir con una comunidad más pequeña, con familiares, con amigos, experiencias de la vida diaria, ¿no? Realmente en estos más de 20 años, 25 años, en donde se ha ido exponenciando la parte digital y que ha habido cada vez más redes sociales, eh, aplicaciones de mensajería instantánea y demás, nos hemos encontrado con que ahora pues pasamos de ser consumidores de información a productores de información y ahora también un concepto que es nuevo es prosumidores, ¿no? Tanto producir contenido y consumir contenido, y más con las tecnologías que tenemos ahora al alcance, gratuitas, como en este caso las diferentes inteligencias artificiales, las más conocidas ChatGPT, eh, Meta, Grok, etc., ¿no? ¿Cuál es la idea de esta o la intención de este webinar, ¿no? Es explicar o tratar de posicionar que simplemente dar visibilidad a digamos, a un servicio, a un producto, a una organización, no significa conexión. Muchas marcas, muchas organizaciones sindicales, muchos políticos, muchas organizaciones políticas confunden presencia en el espectro digital con con una verdadera comunicación. Publicar contenidos sin estrategia solo llena espacios realmente, mientras que comunicar lo que queremos es buscar generar una conexión y un valor con una audiencia específica, sobre todo en este mundo en el cual pues ya estamos sobresaturados de información. Eh,
la idea también es discernir sobre el contenido bonito contra un contenido con propósito. Es decir, no basta con subir posteos atractivos si no sabemos a quién hablamos ni qué beneficios ofrecemos. Lo que va a suceder es que el mensaje se perderá entre miles de contenidos, ya que sin intención ni claridad, da igual cuánto publiquemos porque no dejaremos huella. Recordemos que si aquí hay personas que se dedican a la comunicación digital o personas que se interesan, pues que realmente competimos con otros más contenidos, no solo orgánicos, que lo orgánico significa que es gratuito, que aparentemente gratuito porque las plataformas realmente el intercambio es pues nuestros datos, nuestra información, nuestra interacción. Y competimos también con contenido pautado, es decir, contenido que marcas, organizaciones políticas y demás pagan para aparecer más en el llamado feed, ¿no? Este home de nuestra red social que cuando abrimos el celular y entramos a Facebook, si se darán cuenta, ya difícilmente encontramos información de nuestros amigos, información de nuestros compañeros de trabajo, sino que ya incluso nos encontramos con contenido de páginas o de personas que ni siquiera seguimos. Esto es también porque se ha ido transformando los algoritmos, pues evidentemente por un tema de interés económico. Recordemos que Meta es una compañía que agrupa a Facebook, a WhatsApp, a Instagram. Más adelante veremos datos. Y en ese sentido, pues venden publicidad, y en ese sentido, pues también le dan más prioridad a un contenido más pautado que un contenido gratuito. Sin embargo, con esta exposición que les voy a hacer, la idea justamente es darles claves específicas en donde ustedes pueden diferenciarse con el contenido en este mundo de contenido que puede llegar a ser inusual, que puede llegar a ser espontáneo, que puede llegar a ser sin propósito o que puede llegar nada más a ser publicar por publicar o incluso plagiado, ¿no? Porque ahora ya no sabemos si el contenido que realmente vemos es de origen de la página a la que estamos siguiendo o es un copy-paste o una recreación de otra página, ¿no? Entonces, bueno, esta es la intención. Eh, Vamos a la siguiente página. Estamos en la era del ruido digital. Estamos saturados de contenido, pero huérfanos de sentido. Aquí les comparto un dato interesante, les voy a dar unos datos adicionales. Eh, Tenemos una data de 400 millones de publicaciones diarias en redes sociales en 2025, de acuerdo con HotSuite, una empresa que se dedica a hacer investigación digital. Y también otros datos relevantes es que abrimos con que en este 2025 se estima que cada minuto se publican más de 350,000 tweets, 500 horas de video en YouTube y más de 1 millón de historias en Instagram. ¿Cuántos de estos contenidos realmente conectan? ¿Cuántos de estos contenidos realmente impactan? Les pongo un ejemplo. Nosotros, yo como responsable de la comunicación digital de la Confederación de Trabajadores de México, hemos tenido posteos institucionales con poco alcance y en cambio, cuando se ha trabajado, cuando he trabajado una narrativa enfocada en emociones, enfocadas en las bases, hemos logrado alcanzar a más personas, ¿no? Esa es la intención de este webinar, entender con cifras la cantidad abrumante de información a la que nos enfrentamos y a la que competimos y que incluso a veces no necesariamente con el solo hecho de pautar contenido significa que vamos a tener éxito. Seguramente se habrán dado cuenta a quienes llegan a manejar páginas publicitarias, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que tienen algún botón de publicidad rápida. Sin embargo, hay otras herramientas donde se puede segmentar y se puede trabajar de mejor forma la estrategia. Em, Vamos a la siguiente página. Aquí esto es una página comparativa, publicar contra comunicar. Publicar es emitir, es un acto técnico sin rumbo definido, se centra en llenar un espacio y buscar la inmediatez, es subir contenido. Yo en algún momento cuestionaba digamos, algunas organizaciones que solamente se dedicaban a subir contenido y a veces no le daban sentido realmente a lo que publicaban.
Eh, yo, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, algunas páginas han utilizado como estrategia, y lo digo entrecomillado, el uso de efemérides. Y yo le llamo que hemos llegado de repente a una situación, una era de que las efemérides se han vuelto un spam, ¿no? Es decir, de repente vemos a organizaciones sindicales hablando del día de la abeja o el día de otra cuestión que realmente no tienen conexión con su labor o con su comunicación. Entonces, en ese sentido, publicar es algo mecánico. Comunicar es algo, puede ser algo político, emocional, es algo estratégico. Eh, es un proceso que busca generar comprensión, acción y construir posicionamiento real, es decir, lo que hacemos con comunicar, que detrás de esta palabra hay una estrategia muy definida, es generar sentido en nuestra audiencia, es generar sentido en nuestro público objetivo y que este sentido que les genera a estas audiencias logren conectar y qué lograr, pues lograr las metas o los objetivos que planteamos, que ahorita vamos a hablar más de eso, pero lograr una conexión que se refleje no solamente en reacciones, sino también en conversación, en comentarios, en compartidos, en guardados, que son, digamos, acciones interactivas que actualmente son medibles y que esto implica también si vamos por un buen propósito y estamos logrando el objetivo que nos planteamos o hay que ajustar, ¿no? Finalmente, una estrategia de comunicación digital siempre debe ser itinerante, es decir, siempre debe ser flexible en el sentido de que se pueda ajustar de acuerdo a las necesidades de la organización a la que estamos respondiendo, a nuestro propósito como si somos emprendedores o a la persona que estemos colaborando para difundir o comunicar su perfil político, o en el caso de un personaje de ese estilo, o en el caso de una figura pública, ¿no? Aquí les voy a mostrar un ejemplo justamente de lo que hablo, de cuál es la diferencia entre publicar y entre comunicar. El primer posteo es de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, y el segundo posteo, el de donde dice la lucha por una jornada laboral justa, es de la CTM, es decir, de la organización que yo me encargo de la estrategia digital. Y justamente aquí lo que quiero que visualicen es que a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una dependencia que sí puede hablar de temáticas, de temas laborales, solamente se atañeron a publicar tal cual, ni siquiera pusieron el día, el nombre correcto. El nombre correcto es Día Internacional del Trabajo. eh, Pusieron la fecha tal cual, 1 de mayo del 2021, y fin, ¿no? Es decir, nada más publicaron por publicar, publicaron por llenar el espacio, publicaron sin sentido. Todos sabemos que es el Día del Trabajo. Sin embargo, con el ejemplo que yo les pongo y que es lo que he venido trabajando en los últimos 7 años en la Confederación de Trabajadores de México, es justamente dar pues un contexto histórico del origen del Día Internacional del Trabajo, en el caso, en el ámbito que yo me desempeño, que tiene un origen anglosajón, en este caso con los mártires de Chicago, que también tiene tintes de movimientos feministas que se juntaron con el movimiento obrero, y también conectar, en este caso, con las demandas actuales de la Confederación de Trabajadores de México, que en este caso, si están, seguramente habrán escuchado, está el tema de la reducción de la jornada laboral, es decir, que lograr por un México de 40 horas, que en este caso es un eslogan que se desarrolló allí en la Confederación de Trabajadores de México. Una de las demandas también de la Confederación de Trabajadores de México es eliminar el impuesto sobre la renta en las prestaciones laborales que tenemos, por ejemplo, vacaciones y demás, y que se duplique el aguinaldo de 30 días. Es decir, finalmente una efeméride, en lugar de ser simplemente una publicación sosa, una publicación vacía, con estrategia se convirtió en en un sentido de pertenencia, en posicionar las demandas actuales de la Confederación y en conectar con nuestro público objetivo, que en este caso son las y los trabajadores de México,
y en general y sobre todo los trabajadores sindicalizados adheridos a la CTM, ¿no? Si se dan cuenta, es una especie de cómic que narra algunas fechas relevantes en el contexto del Día Internacional del Trabajo. Se coloca las demandas de la CTM actuales y pues un llamado a la acción. ¿Qué significa un llamado a la acción? Es una especie de mensaje de permanencia, de alentar a nuestro público objetivo a seguir compartiendo esta lucha. Un llamado a la acción puede ser compra en línea, compra ya, compra ahora. También en organizaciones sindicales o en organizaciones sociales puede haber llamados a la acción, aunque el objetivo, digamos, sea diferente. En este caso, pues es consolidar las bases de trabajadores, nuestro público objetivo, que son sindicalizados y en este sentido tener más representatividad, ¿no? Y al final, pues también ahí tiene el eslogan que en nuestro caso de la CTM es unidad y trabajo. Eh, ¿Cuáles son las diferencias claves que yo planteo entre publicar y entre comunicar? En principio, yo planteo que publicar es algo técnico, es decir, puedes subir una foto, un texto, eh, sin necesidad de un contexto o sin necesidad de una orientación o un sentido. Otra característica de publicar por publicar es buscar likes inmediato. Nos hemos encontrado páginas, seguramente ustedes también compartirán la experiencia de repente que publican ahí algún video viral que no tiene sentido para el perfil de la organización que se publique, ¿no? Incluso hubo hace algún tiempo en Facebook, sobre todo, se resignificó el tema del algoritmo, porque ya había una tendencia a publicar em, enlaces con titulares muy sensacionalistas o amarillistas, con el único objetivo de generar clics, ¿no? Generar clics y al final, cuando entrabas al contenido, al enlace, pues era contenido vacío, o había publicidad de otro tipo, o simplemente no era lo que decía, o leías la nota y no decía absolutamente nada, o no tenía nada que ver con el titular en este caso del enlace. Y eso también justamente se plantea en que publicar por publicar, ¿no? Una inmediatez reactiva, es decir, publicar porque ya ahorita me salió este video y lo publico, o generar ruido simplemente, es decir, algunos que nada más dicen, ah, bueno, voy a publicar 7 días a la semana porque pues así me lo dijeron y pues para no desaparecer del feed, cuando en este caso, como les mencionaba al inicio, eh, pues con tanto contenido es importante tener autenticidad y una especie de innovación en el contenido que nosotros difundimos. Comunicar es algo estratégico, es generar sentido y valor, es decir, es generar información o comunicar en este caso información que le permita, yo pongo el ejemplo, voy a poner muchos ejemplos de mi entorno, al trabajador, información que le sea útil. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores formales o sindicalizados, tienen acceso a seguridad social y en ese sentido tienen acceso al IMSS, tienen acceso al Infonavit, tienen el acceso al Fonacot, que son instituciones de carácter social que les provee de servicios de médicos, servicios de vivienda, servicios de crédito. Entonces, en ese sentido, generar valor implica a lo mejor generar información o contenido que disierna y que señale las diferentes prestaciones sociales que tienen en el IMSS, ¿no? Muchos se quedan con la idea de que el IMSS solamente es atención médica primaria y sin embargo hay muchas otras prestaciones como son centros vacacionales, descuentos en funerarias, temas de etc., ¿no? O sea, no solamente es una prestación en ese sentido, guarderías, por ejemplo, del IMSS. También comunicar estratégicamente implica construir un posicionamiento. En el caso de la Confederación de Trabajadores de México, pues ya tiene un posicionamiento relevante, vamos a cumplir 90 años, no va a cumplir 90 años en febrero del siguiente año, pero cuando se trata de una marca o de una empresa que es recién, digamos, creada, pues justamente lo que se interesa a uno es con esta estrategia digital, es empezar a construir posicionamiento, es decir, que la empiecen a conocer, que la empiecen a relacionar, que la empiecen a recordar, también es importante, y para esto necesitamos una comunicación estratégica.
Aquí en comunicar estratégicamente hay una planeación con propósito. Esto se determina, más adelante veremos la estructura, pero se termina con objetivos tácitos, con objetivos tangibles y también necesitamos una escucha activa y un feedback. Es decir, no necesariamente, yo platicaba con algunos colegas a veces, evidentemente es muy complicado diferenciar la huella en el sentido de yo, mis gustos que yo tengo musicales, mis gustos literarios, mis gustos de películas, series y demás, diferenciar entre lo que implica qué le va a gustar o qué le vamos a comunicar al público objetivo. A lo mejor, probablemente, a mí no me gusta el reggaetón y sin embargo yo tengo un público joven que está activamente, digamos, escuchando o le favorece ese tipo de contenido musical. Entonces, justamente ahí es donde siempre le planteo a colegas, a compañeros y amigos que se dedican a esto, es que aunque a veces haya situaciones o haya gustos que no nos gusten, o valga la expresión, que no nos gusten, sí debemos considerar todo el tiempo el público objetivo o la audiencia en este caso, y que a veces no puede coincidir necesariamente con con nuestros ideales o con nuestras preferencias. Por eso es importante la escucha activa. ¿Cómo es una escucha activa? Pues a través de comentarios que hagan los propios usuarios, a través de menciones, a través de compartidos o incluso la ausencia de estos también es un feedback y también representa algo, ¿no? Seguramente porque no hay una conexión o no hay un sentido, no están creando sentido en la audiencia a la que estamos difundiendo. Esta tabla que les comparto resume justamente el paradigma operativo tradicional contra el enfoque estratégico que yo planteo en este webinar. Destacar que publicar no nos garantiza ser escuchado y comunicar es construir significado, no solo usar herramientas porque las tenemos al alcance. Eh, Aquí les pongo otro ejemplo. Este comunicado es fresquecito de la CTM. Les comparto que cada año, por ley, el salario mínimo aumenta. El salario mínimo, pues, es el piso que tienen, en este caso, los trabajadores que son formales y que, en este caso, el gobierno tiene a través de a través de una negociación tripartita, que significa gobierno, empresarios y representantes de trabajadores, que en este caso son los sindicatos, se ponen de acuerdo en el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y ahí negocian el aumento salarial que aplicará a partir del 1 de enero del 2026, ¿no? En este caso, el planteamiento que hacemos desde la CTM es proponer 30,6% de aumento al salario mínimo, y aquí hay una serie de argumentos que nosotros planteamos del por qué se debe hacer el 30,6%, tanto desde un contexto histórico como que desde 1976 no hay un aumento que permita, digamos, una calidad de vida digna para los trabajadores mexicanos, como el tema de que el aumento salarial, del salario mínimo, si bien es cierto, ha subido en los recientes 7 años, está haciendo una presión en salarios contractuales, en salarios de profesionales y está casi alcanzando, y eso presiona más a, digamos, a trabajadores que son especializados. Y bueno, con esto quiero decirles que el comunicado se planteó con un sentido no solamente a las bases de trabajadores sindicalistas, sino a la base de trabajadores en general. Y hasta ahorita, hasta hace algunos minutos, tenía un alcance de más de 30,000 usuarios orgánicos, 1,200 veces compartidas, 484 comentarios y más de 4,300 reacciones. Eh, Esto justamente es lo que les quiero comentar, que es cuando hay una estrategia detrás. No necesariamente necesitamos posteos bonitos, sino en el caso de una organización sindical como la CTM, pues un comunicado también puede ser relevante para los trabajadores, para las bases de trabajadoras. La CTM representa más de 2,5 millones de trabajadores y en ese sentido generó sentido este comunicado, ¿no? Eh, También lo que les quiero plantear es que en toda estrategia de comunicación digital se inicia definiendo qué se quiere lograr. Un ejemplo es, queremos aumentar el 20% de las ventas online, queremos mejorar el posicionamiento de la marca, queremos fidelizar clientes, queremos atraer más usuarios que se conecten a webinars. Es decir, siempre debe de haber un objetivo
general, un objetivo que plantee o que delimite en este caso las acciones temáticas y tácticas que vamos a implementar. Sin un objetivo que tengamos, las acciones digitales van sin volante, o sea, es decir, van a fracasar porque no estamos haciendo una estrategia. El error más común que cometen muchas personas que quieren llegar a emprender es justamente lanzarse a redes sociales sin un plan, abrir perfiles por publicar, eh, eh, por moda, sin saber por qué, llevar esfuerzos dispersos y sin resultados. Mi punto es que una estrategia es la ruta que uno responde, ¿qué problema resuelve mi comunicación? ¿A quién apunto y cómo mediré el éxito? Otra parte importante de comunicar con estrategia es los ejes de comunicación, es decir, los pilares del contenido. Esto define las temáticas claves que vamos a representar, en este caso la marca o la organización. Todo lo que publique debe reflejar o alinearse a uno de estos ejes temáticos derivados del propósito y los intereses de la audiencia, y además también de los intereses de la propia organización. Si somos una organización que nos vamos a dedicar a vender autos, pues intencionalmente tendremos que hablar de eso, ¿no? De las diferentes marcas, de velocidades, destacados en relación a otras marcas, virtudes, etc. No vamos a hablar de sindicatos en digamos, en un consorcio de que se dedica a vender autos, porque no va a tener sentido. Eh, También hay que abordar el tema de las tácticas y formatos alineados. Yo ya les mostré algunos formatos como es un comunicado, como es una infografía y demás. En este sentido, vamos a elegir canales y formatos óptimos. Hay que definir exactamente las redes para qué sirven y cuál es el propósito. Y también una cosa muy importante es monitorear métricas que permitan ajustar la estrategia sobre la marcha. ¿Qué es una estrategia digital? Grosso modo es la brújula que define cómo comunicar con propósito en plataformas digitales. Eh, Hay objetivos comunes como les he planteado, puede ser posicionamiento de marca, puede ser una construcción de comunidad, puede ser una incidencia pública o una incidencia en alguna política pública o en algún tema relevante, como en este caso es el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, en el caso para la CTM, una venta, una conversión, a lo mejor vender libros, vender cupcakes, vender servicios, etc. Una estrategia es el mapa antes del viaje, nos evita improvisar. Y toda estrategia responde a una pregunta: ¿para qué quiero comunicar? Las redes sociales y toda estrategia digital, sin estrategia son solo ruido. La estrategia articula objetivos, narrativa, públicos y medios. Aquí les comparto de nuevamente, voy a compartir cada cierto tiempo, digo ya, algunos ejemplos de contenido relacionados con la organización en la cual yo colaboro. En este caso es un contenido sobre el aniversario de un líder que fue secretario general de la CTM, Joaquín Gamboa Pascué, y pudimos haber salido solamente con la publicación del natalicio y demás, como se hace en muchas publicaciones, pero en este caso estructuramos también para hablar de la juventud sindicalista, de su formación ideológica, su visión y legado. Es decir, vuelvo a lo mismo, a hacer sentido con nuestra base de trabajadores. Y aquí, por ejemplo, otra efeméride sobre el Día de un Mundial de la Justicia Social, también con frases construidas con palabras de justicia social, que es una palabra que se habla mucho en el sindicalismo. La intención justamente es conectar no solamente con la imagen y con las palabras, sino con el discurso y en el tono en el que comunicamos con la base de trabajadores. ¿Cuáles son los componentes de la estrategia que yo planteo que en este caso no necesariamente tienen que ser restrictivos? Insisto, al final es una metodología que me ha funcionado y que les comparto con mucho gusto. Es, en este caso, los componentes de una estrategia es tener un objetivo general. Un objetivo general es decir qué queremos lograr con esta estrategia. Queremos lograr más aumentar las ventas, queremos lograr posicionamiento, queremos lograr más lectura eh, de un libro digital, queremos que se lea un artículo periodístico, queremos que se vea un webinar, queremos que se vea un video promocional. Es decir, hay muchos objetivos que se pueden plantear y en ese sentido va a ser nuestra ruta que permita definir la estrategia. Audiencias, ¿a quién le vamos a hablar?
Para que se den una idea con el dato que yo me quedé de audiencia en Facebook, un ejemplo de una red social aquí en México, el último dato que yo me quedé es que había 100 millones de usuarios potenciales a los cuales yo podía, digamos, comunicar o llegar o algún tipo de contenido eh, en este, digamos, en este pasaje de audiencia digitales que hay en el país. Sin embargo, yo como Confederación de Trabajadores de México, pues realmente no necesariamente tengo que llegar a esos 90 o 100 millones. Si bien es cierto, el público objetivo de la CTM es amplio, porque trabajadores formales hay más de 22 millones, de acuerdo con datos del IMSS, y más trabajadores informales habrá como el doble más, son 70, 80 millones de personas activas. Digamos que el grueso de la población, o en este caso el público objetivo al que nosotros le hablamos, está concentrado en 20, un poco más de 20 millones de trabajadores formales, porque son los que se garantizan que tienen acceso a los beneficios, o en este caso las prestaciones mínimas de la ley. Narrativa y tono es la personalidad de la marca, de la organización o del político, es, digamos, el estilo de comunicar o el estilo personal de comunicar. En el caso de la Confederación de Trabajadores de México y organizaciones sindicales, se usa mucho el compañero, el trabajador, la lucha social, la lucha histórica, la emancipación de los trabajadores, la huelga, etc., ¿no? Son palabras que están muy asociadas en este caso a la organización. La idea en este caso es que ustedes definan justamente esa narrativa y tono de acuerdo a la organización o de acuerdo al personaje sí, en este caso al personaje que ustedes vayan a querer, digamos, trabajar su estrategia, ¿no? Ejes de contenido son las temáticas clave. Como ya más o menos les compartí aquí, en el caso de la CTM, podemos hablar de temáticas no solamente de prestaciones que se incluyen en la Ley Federal del Trabajo, también podemos hablar de situaciones como el Infonavit, que es el Instituto Nacional de Fondos de Vivienda para los Trabajadores, del FONACOT, que es una institución que da créditos a trabajadores, del IMSS, que es una institución que se dedica a salvaguardar la salud a los trabajadores. También podemos hablar de temas relacionados con la jornada laboral, con la ley silla, con las vacaciones dignas, y esto, digamos, a lo externo, ¿no? Pero también otros ejes de contenido que tenemos para difundir en una organización como la CTM, y es como les quiero compartir el ejemplo para que ustedes puedan ir mentalmente diciendo qué tipo de temáticas pueden abordar. También podemos internamente como organización hablar de asambleas, hablar de organizaciones sindicales. Para que se den una idea, la CTM agrupa a más de 1,100 sindicatos a nivel nacional. Son 32 federaciones estatales, es decir, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, digamos en orden alfabético. Y también tenemos secretarías dentro, que es la Secretaría de Acción Juvenil, la Secretaría de Acción Femenil, Secretaría de Economía, de Asuntos Económicos, Secretaría de Trabajo, es decir, la diversidad de temas que los que podemos abordar en una organización como sindical como esta, que es la Confederación, es infinita. Digo, al final no necesariamente tienen que, en su caso digamos, de las cuentas o las páginas que ustedes manejan, significa que necesariamente tengan que tener una vasta variedad de temáticas, ¿no? Más bien solamente que tengan concretamente y sepan cuáles son las temáticas que ustedes pueden abordar y los cuales pueden crear sentido a lo que refleja su marca, o en este caso su organización. Plataformas, ¿dónde vamos a estar? Tenemos que estar en Facebook, en X, era Twitter X, en Instagram, en TikTok. A lo mejor no necesariamente tenemos que estar en todas las redes. Aquí, justamente parte de hacer una, Sí. perdón. ¿Podrán apagar su micrófono o requieren hacer una pregunta? Nos dicen. Ah, ok, creo que no. Gracias. No, sí, creo que se les abrió el micrófono. Ah, sí, no, no se preocupen. Justamente el tema de las plataformas, no necesariamente debemos estar en todas las plataformas. Eso lo va a definir la estrategia y el objetivo del que ya hemos hablado. La frecuencia. Es importante tener un calendario editorial o una parrilla de contenidos, como se le conoce comúnmente. En el caso digamos, también esto depende del equipo de trabajo, ¿no? Eh, yo les comparto que a veces el tema de la gente que se dedica al quehacer digital, al quehacer de la comunicación digital,
se piensa o es sinónimo mucho todavía del community manager, ¿no? Y no es que sea, digamos, un quehacer que haga menoscabo de ello, sino que en verdad la estrategia digital requiere de profesionales con perfiles distintos, con un estratega, con un content manager, es decir, un generador de contenido, con un community manager que administra las audiencias, con un analista de datos, con un fotógrafo, con un productor de video, con un productor de edición, con un especialista de IA, ¿no? Que ahorita ya está más de moda y ya incluso se plantea como uno de los trabajos del futuro, esto tema de los prompts. Entonces, un calendario editorial también ayuda a organizar justamente el contenido que se va a difundir creativamente y además nos permite también tener un feedback si es que hay un equipo interno para, digamos, definir o determinar qué contenido se va a subir y si sí tiene un sentido. O en el caso de algunos que puedan llegar a ser solamente, digamos, empresas unipersonales, es decir, que ellos mismos pues publiquen por diversas circunstancias, generen contenido, diseñen y demás, pues tener una organización más del contenido que se va a difundir, digamos, cada semana, ¿no? Las famosas KPIs o las métricas de rendimiento, pues justamente también son importantes digamos, en principio, ver si la estrategia se está logrando o si va por buen camino. Y segundo, como les dije, una estrategia no es rígida, una estrategia no es inflexible. Una estrategia puede y debe, incluso se los pondré así, debe ajustarse dependiendo el rendimiento que vaya resultando justamente de este análisis de métricas. Por fortuna, cada plataforma, salvo X, que la única forma de acceder a las métricas de X es pagando, lo cual se me hace un despropósito, pero Facebook, Instagram, TikTok te presentan partes donde tú puedes acceder a las métricas y obviamente evaluar si tu contenido está generando interacción, tu contenido está generando alcance, tu contenido está generando visualizaciones. Es importante tener bien definido cuáles son las KPIs que vamos a considerar para saber si la estrategia va funcionando o no. Y justamente lo último es lo que les acabo de platicar, es la evaluación, es un ajuste constante. El objetivo finalmente de los componentes de esta estrategia es que esto tenga rumbo y que estos ejes articulados permitan una coherencia narrativa y que también en este sentido que esta audiencia segmentada tenga reacción ante este tipo de publicaciones en el mar de información que nos corre actualmente. Aquí les pongo otros ejemplos, digo, se los planteo para que pongan, para que vean, digamos, el contenido que se maneja en la Confederación de Trabajadores de México, una campaña de Por un México de 40 horas, donde se explica, pues justamente la lucha, la jornada, los beneficios de la reducción de la jornada laboral, esto de acuerdo con organizaciones internacionales como la OIT o con temas también como de situaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otra publicación que habla de nuestras demandas que son claras y firmes. La CTM cada año organiza un evento conmemorativo por su aniversario y pues ahí discuten justamente las demandas que van a plantear para comunicar en este caso a nivel nacional qué es lo que demanda en este caso en materia laboral la organización sindical que en este caso es la CTM, ¿no? Eh, este es un funnel digital, realmente es un embudo tradicional, es una forma en que publicistas, mercadólogos, y bueno, uno lo tiene que entender para el tema de cómo se va desarrollando en este caso una estrategia de comunicación digital. Cada fase, que no necesariamente son fases solapadas, sino pueden ser fases integradas, que implica el posicionamiento, en este caso, de una estrategia digital, ¿no? Hay una fase de descubrimiento, que esta fase sobre todo funciona para nuevas marcas, se le conoce como branding, en este caso, en inglés. Casi no me gusta usar palabras en inglés en ese sentido, pero bueno, la intención es justamente o funciona sobre todo cuando marcas son nuevas y pues se lanzan, digamos, al espectro digital. Les comparto que si bien es cierto, las redes sociales, recordarán en el caso de la política, uno de los más emblemáticos que utilizó las redes sociales para una campaña política fue
Barack Obama. Eso lo hizo antes del año 2010, cuando apenas nacían. Y les puedo decir que en el caso de organizaciones sindicales, la CTM es pionera en, digamos, tener una estrategia de comunicación digital y lo hizo hasta el año 2016, 2017, es decir, 10 años después de que ya se hablaba de redes sociales y que incluso hay evidencia de que Obama, en este caso, parte de la estrategia que utilizaron digital para su campaña influyó y fue decisiva en su primer triunfo, en la primera campaña que tuvo. Y habla de una brecha en este sentido de organizaciones que aún todavía no se involucran o se internan al mundo de lo digital, ¿no? Por fortuna, digamos, la CTM pues ya tenía una base consolidada de gente sindicalizada, entonces fue más fácil el brandeo que le llamamos en este sentido, es decir, fue más fácil que encontrar a la gente sindicalizada porque pues ya existía, pero cuando se trata de una marca es una etapa fundamental en donde tú empiezas a difundir o comunicar en este caso los atributos, ¿no? De lo que quieras compartir, de tu producto, de tu servicio, de tu organización o del perfil que estás gestionando, ¿no? Otra etapa del embudo es la consideración, es cuando ya planteas un interés o un valor de lo que estás comunicando, ¿no? ¿Por qué debería yo seguir a la CTM y no a otra organización sindical? ¿Por qué debería yo seguir al senador Carlos Aceves? ¿O por qué yo debería seguir al CESEIT, ¿no? En este caso, ¿no? Si hay otros centros de evaluación. Pues justamente el valor agregado puede ser, en el caso de pues que son webinars gratuitos que permiten una especie de información o de conocimiento eh, gratuito, ¿no? Tal cual como lo dice su palabra, cuando hay un mundo en donde los webinars cuestan, ¿no? Y demás, ¿no? La CTM en este caso, como cuando se habla del contenido de valor, pues justamente lo que intentamos o lo que procuramos con estos ejes de comunicación es presentar información que le sea útil al trabajador para defender sus derechos laborales o para acudir en este caso, a los sindicatos que están adheridos a la Confederación y pelear por una injusticia laboral, ¿no? La conversión, que es una acción clave, es cuando ya tenemos a usuarios más fidelizados, cuando tenemos a usuarios, perdón, que empiezan a empatar con nuestra marca, con nuestra organización o con nuestro servicio. Es decir, empiezan a ser usuarios que empiezan a seguir las redes, que empiezan a compartir el contenido, que empiezan a recomendar el contenido incluso o recomendar el servicio fuera de línea, es decir, offline, es decir, en el boca a boca. Y esa es una parte también importante del embudo digital, ¿no? La fidelización es cuando básicamente ya no los ganamos, es cuando básicamente ya tenemos usuarios o audiencia o fans ya súper pues enamorados de nosotros, evangelizados le llaman en algunas situaciones, y son los que nos van a defender a muerte ante cualquier, digamos, ataque digital, ante una crisis de comunicación digital y demás. Digo, no vamos a abordar esto en el webinar, pero también el tema de las crisis de comunicación digital es una parte muy estresante para organizaciones sindicales, para las empresas, y que teniendo una buena estrategia digital fundamentada, puede ser más llevadera este tipo de crisis que finalmente pueden impactar en la reputación de la marca o de la organización, ¿no? Y la promoción, pues es como el usuario, como les comentaba, un usuario como un embajador, es un usuario que te va a recomendar y que es un usuario, sobre todo, que va a amplificar tu mensaje. Esta parte es importante porque hay quienes piensan que una estrategia de comunicación digital lo es todo. ¿Y qué hablo en este sentido? Hay quienes piensan que en el caso de, por ejemplo, de la Confederación de Trabajadores de México, de algún sindicato, piensan que por sí misma o en el caso de alguna organización política, si no hay trabajo político, pues por más que hagas contenido bonito, por más que hagas contenido con IA generativa, por más que publiques, si no hay trabajo, digamos, en el tema de un partido político, si no hay trabajo en campo, si no hay trabajo con los ciudadanos, si no hay atención a las demandas de los ciudadanos, pues no va a generarse y no va a haber reacciones en este sentido en las redes sociales, ¿no? Al final, mi intención es que se comprenda que comunicar en redes sociales es amplificar.
amplificar el mensaje que queremos hacer o que queremos hacer llegar a nuestro público objetivo. Es decir, que si tenemos una audiencia limitada, digamos, en un WhatsApp de 10 personas, nuestro mensaje pueda llegar a 100, a 1000 o a 100,000 personas, como en este caso un comunicado que llegó a 30,000, 40,000 personas, ¿no? En un solo día. Esa es la intención de plantearles el funnel o el embudo digital y vinculado con el tema de la estrategia digital. Aquí les comparto otras tres contenidos que se han manejado de efemérides y demás. La intención es que vean la diversidad del tipo de contenido, la diversidad del mensaje que se plantea ahí en las diversas publicaciones, la colorimetría que va asociada justamente a la identidad gráfica de la organización, que eso es muy importante, que haya una paleta de colores, que haya una tipografía definida, que haya ciertos elementos en diseño que sean asociados a justamente la organización o el personaje político, incluso, ¿no? También alguna efeméride que pueda tener sentido para nuestra audiencia o nuestro público objetivo. Aquí esto me interesa mucho. Eh, ¿Qué es la transformación digital? Eh, en sí, esto me apasiona mucho porque no es en sí la tecnología la que transforma, sino esto de la transformación digital, yo lo planteo como que tiene que ver con la transformación mental de las personas que toman decisiones en nuestra organización que toman decisiones en el caso de un personaje político o en el caso de un producto. Si alguno de ustedes está aquí por emprender o tienen intenciones, qué tan abiertos pueden estar para transformarse digitalmente? ¿Por qué? Porque este es un cambio no solamente tecnológico, o sea, ustedes pueden tener las mejores herramientas, podemos tener Canva, podemos tener Pagar X con la versión premium de 20,000 pesos, podemos tener ChatGPT Pro que cuesta $200, pero si no hay una transformación cultural y mental de lo que implica una estrategia digital o estar en redes sociales, pues poco se va a avanzar, ¿no? Muchas instituciones o muchas organizaciones creen que por tener redes ya hicieron lo digital y el punto de quiebre está en las personas que toman decisiones. Lo digital no es solamente el community o en este caso el tema de publicar por publicar, es la estrategia en sí. Una transformación exitosa no solamente se trata de instalar herramientas por instalar, sino de cambiar mentalidades y una cultura organizacional. Para ello, en este caso, quienes toman decisiones y tienen liderazgo de las personas que impulsan la adopción tecnológica, tienen que ser personas que no solamente inviertan en tecnología, sino que también inviertan en aprendizaje, en conocimiento, en cursos, y que compartan esta chispa con los colaboradores que necesitan comprender el propósito del cambio, es decir, formarse con nuevas habilidades y sentir motivación para usar las herramientas digitales. Esta parte para mí es fundamental. Yo les comento y les platico que la CTM, en este caso, quienes toman decisiones son personas que la mayoría tienen más de 70, 60, 70 años y que sin embargo, al menos el secretario general, que es a quien yo le respondo, tuvo mucha apertura para permitir que la CTM pudiera en principio pues abrir redes sociales digitales y segundo que nos permitiera comunicar de diversas maneras temáticas diversas como temas de violencia bueno, como temas de violencia como temas de feminismo, como temas de cuestiones laborales, cuestiones políticas, cuestiones de estrés, cuestiones de ansiedad, cuestiones de enfermedades mentales. Ha habido una apertura en ese sentido y eso solamente pudo haberse logrado por una apertura de una transformación en la mentalidad del dirigente, en este caso de la CTM, ¿no? Eh, Esta transformación, sobre todo en el espacio digital, es continuo, es un proceso continuo, no es un evento único. Yo les diría que cuando yo inicié hace 12 años, pues básicamente ya las redes sociales eh, son muy diferentes a lo que yo empecé trabajando, ¿no? Y la dinámica con la que yo utilizaba. Entonces, finalmente, ¿a qué voy con esto de la transformación digital? Implica eh, mucho aprendizaje continuo, fomentar una cultura de innovación, es decir, probar cosas nuevas, equivocarse, aprender y ser aceptado.
También se requiere medir el avance de la adopción de herramientas, habilidades desarrolladas que nosotros obtenamos. Y en resumen, con esta lámina de la transformación digital, quiero sensibilizarlos o transmitirles que la clave es poner a la persona, en este caso al cliente incluso a nuestro personal colaborativo, en el centro de la estrategia digital. La tecnología debe adaptarse a las necesidades humanas y potenciar las capacidades del equipo, no al revés. No, 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 ahorita vamos a hablar un poquito de la IA, pero no al revés como el tema de la inteligencia artificial, que a veces se piensa que por sí misma nos va a sustituir y va a hacer todo por nosotros, ¿no? La comunicación digital efectiva surge de equipos empoderados, con visión compartida y aptitudes para interactuar en un mundo digital en constante cambio, como lo han visto los últimos 2 o 3 años con la inteligencia artificial. Aquí les muestro datos de redes sociales en el año 2025. Eh, Vemos que Facebook sigue siendo el rey de las redes sociales, con casi 3.000 millones de usuarios activos en el mundo. Le sigue YouTube con 2.500, WhatsApp con 2.300, que en realidad es una aplicación de mensajería instantánea, pero que ya está involucrando publicidad también y ya empieza a meter herramientas tecnológicas como IA dentro de esta aplicación o como canales. Instagram con 2.000 millones de usuarios activos mensuales. TikTok con 1.900 millones de usuarios activos, que en sí TikTok no es como tal una red social. Ellos se autodenominan que son una plataforma de entretenimiento con un algoritmo emocional. Es una red social, bueno, más bien es una plataforma diferente a lo que estamos acostumbrados. Y X, que a partir de que Elon Musk la adquirió, la verdad es que ha perdido mucha audiencia y mucha relevancia, aparte de que ya cobran, ¿no? Por ciertos contenidos y demás. Entonces, pues se ha ido desplomando, ya no es la misma red que tenía antes, inmediatez, que tenía las tendencias políticas, que tenía posicionamiento político. Eh, Qué lástima por esta red. La verdad es que personalmente a mí me gustaba mucho esta red, la sigo consultando, pero ya no es lo mismo. Les comparto datos así muy, muy rápido. Eh, en el último año se sumaron 259 millones de nuevos usuarios. Se plantea, de acuerdo con datos de un estudio de HotSuite, que hay ya una penetración digital del 93,8% de internautas a nivel mundial que utilizan redes sociales cada mes. En una población adulta de más de 18 años, la penetración llega al 92,6%, lo que demuestra que prácticamente todo usuario de Internet está en redes sociales. Es decir, ahí la Ujú. importancia. Por otro lado, el tiempo de uso. El usuario promedio pasa cerca de 2 horas 40 minutos diarios en redes sociales, unas 18,5 horas por semana. En conjunto, la humanidad dedica 15.000 millones de horas al día a consumir contenidos en plataformas sociales, un nivel de atención sin precedentes. Y para muestra de un botón, quienes tengan iPhone, pues ahí hay una aplicación que les mide el tiempo en pantalla, ¿Y ¿no? tú conoces el Rapa tu madre 3000? Perdón, no escuché. Perdón, creo que nuevamente se les abrió el micrófono. Ah, ok, de Mil acuerdo. disculpas. Continuamos entonces. Multipresencia. Cada persona usa en promedio 6,5, bueno, 7 plataformas sociales distintas al mes, es decir, nuestra atención está repartida en múltiples redes. Puede estar en Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, etc., lo que desafía a las marcas a ser consistentes en diversos canales. Como se darán cuenta de esta lámina que les estoy mostrando, ahí hay al menos 3 plataformas son de la empresa Meta, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de esta empresa en relación con las otras plataformas, ¿no? Eh, Eso en general en relación a redes sociales. Una lámina que plantea la inteligencia artificial generativa es una amenaza o una herramienta. Para mí es una herramienta que potencia y que no va a reemplazar. Eso yo es lo que sustento. En el caso, digo, la inteligencia artificial generativa, en realidad ya el concepto ya tiene muchos años de desarrollo, desde antes los 60, 70, pero ahora se ha puesto más, digamos, de moda porque se desarrolló un concepto que se llama inteligencia artificial generativa, que es decir, es una inteligencia que genera contenido nuevo a partir
información, de contexto y demás, ¿no? Antes existía la inteligencia artificial solamente que podíamos usarla, por ejemplo, en celulares, cuando uno iba escribiendo y empezaba como el autocorrector, ese es un tipo de inteligencia, pero en este caso la inteligencia artificial generativa pues tiene otro calibre y ha tomado más importancia, ¿no? En el caso de lo que nos implica a nosotros en estrategia digital, para mí la inteligencia artificial no sustituye ideas, sino potencia la creatividad que nosotros ya traemos. Yo les diría que sería un error que no se utilizara inteligencia artificial en esta era para potenciar justamente sus estrategias, pero es importante discernir entre lo que es una inteligencia artificial que va a funcionar como un asistente de redacción, como un analista de datos o como ayuda en la automatización de procesos, a que sustituya totalmente su trabajo. Es decir, mi conclusión es que la inteligencia no es enemiga, pero sí exige un pensamiento estratégico. Hay incluso, a lo mejor eso se podrá hacer en otro webinar, pero hay incluso ciertos parámetros que pueden hacer para el llamado prompting o el prompt, que implica varios factores para poder tener resultados más plausibles y más efectivos para su estrategia digital, ¿no? No basta justamente con copiar, pegar prompts sin criterio, sin ética o sin curaduría. Curaduría es decir, sin criterio de contenidos. Eh, en este caso, les comparto que los algoritmos de inteligencia artificial ahora analizan enormes volúmenes de datos para identificar patrones de comportamiento y anticipar necesidades de la audiencia, ¿no? Hay un dato que según, de acuerdo con la empresa Gartner, el 70% actualmente de las interacciones entre clientes y marcas ya están mediadas por inteligencia artificial, desde chatbots capaces de comprender el tono emocional o asistentes virtuales, ¿no? Incluso ahorita he estado escuchando mucho en la radio un anuncio de a quienes tengan BBVA, bueno, Bancomer, BBVA, de la aplicación que ya involucraron inteligencia artificial y que en este sentido pueden analizar ya sus finanzas, analizar, darles como estrategias para ahorrar y demás. Es decir, ya las marcas también están involucrando en ese sentido inteligencia artificial para sus estrategias digitales, ¿no? Eh, ¿Cómo que plantearía con el tema de la inteligencia artificial para el tema de una estrategia digital? Pues que implica retos éticos y creativos, ¿no? La IA plantea desafíos en relación a un riesgo de generar contenido solamente por generarlo y que sea poco auténtico y que no conecte con nuestra audiencia o nuestro público objetivo, que haya sesgos algorítmicos o dilemas sobre transparencia, que podamos llegar a caer en la tentación de generar contenido que no es real para perjudicar a otra marca o para perjudicar a otra persona, y que al final los comunicadores o quienes nos dedicamos al quehacer de la comunicación digital debemos usar o equilibrar en este caso la eficiencia de la inteligencia artificial con un toque humano. Es decir, no publicar, si es que llegan a utilizar inteligencia artificial, literalmente sacado del horno. Es decir, que haya un análisis, que haya una supervisión, que haya un involucramiento en el contenido para que este contenido sea más auténtico y sea más cercano finalmente a lo que ustedes están comunicando. Yo les diría que el uso que yo hago de la inteligencia artificial siempre está basado en mis experiencias, pues yo muy seguido voy a asambleas, muy seguido estoy cerca de eventos sindicales, cerca de los discursos que se presentan los propios líderes sindicales, y en ese sentido uno alimenta o entrena en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Ese va a ser el reto para nosotros quienes nos dedicamos. Otro tema que les quiero plantear es ecosistema digital versus influencers, ¿no? Sí me gustaría abordar brevemente este tema, porque a veces se piensa, o hay marcas que piensan, o hay organizaciones, sobre todo marcas, que los influencers pueden por sí mismos resolver o ser la estrategia de comunicación digital, ¿no? Los influencers son una parte del rompecabezas, son parte son una táctica de esta estrategia, son un recurso táctico potente, pero no constituyen la estrategia completa, ¿no? Aquí les marco un ecosistema en una gráfica de una idea, ¿no? Porque también, digamos, usar influencers implica pues un tema económico, un tema de inversión, pero pues un 40% de contenido propio, un 25-20% de influencers o tácticas relacionadas a los influencers y otro 30-35% a medios pagados, ¿no? Que pueden ser compras como pautadas en Facebook, en Instagram, etc., ¿no?
Como les digo, tener influencer no es tener una estrategia. Un ecosistema digital, para hacerlo más ejemplificado, es como un jardín. Necesita riego, necesita planeación, necesita diversificación. Influencers no son un eje, son una táctica de comunicación, una táctica estratégica que se utiliza para complementar la estrategia digital. Les voy a compartir datos muy breves para que se den una idea. El marketing de influencers se ha consolidado en el 2025 como un pilar estratégico del marketing digital, pero no es la estrategia en sí misma, sino parte de ella. La industria global alcanzó alrededor de 32 mil millones de dólares de valor, reflejando que las marcas sí invierten fuertemente en creadores de contenido. El retorno de inversión y la efectividad. Una táctica de influencer bien ejecutada es una táctica muy rentable. En promedio, las empresas ganan $6.50 por cada dólar invertido en influencers, superando el retorno de canales tradicionales hasta 11 veces más que, por ejemplo, los antiguos banners ads, que eran como estos publicidad que aparecía en las páginas de sitios web, que de repente te aparecía compra aquí, clic ya y demás, ¿no? Ahora bien, también con base en estos datos que estoy citando, campañas con microinfluencers pueden lograr retornos de inversión. Un retorno de inversión es decir, una inversión en donde tú hagas y que tengas una ganancia, ¿no? Es decir, si yo invierto $1,000 o bueno, $1,000 en un influencer, que yo mis ventas se produzcan de $2,000, pues ya tengo un retorno de inversión de $1,000 adicionales, ¿no? Eh, una campaña con microinfluencers se refleja que hay hasta un 60% de retorno de inversión contra otras tácticas gracias a una audiencia más enfocada. La tendencia es trabajar con micro y nano influencers, pequeñas comunidades altamente comprometidas. Más del 70% de los influencers entran en estos rangos de nicho que suelen generar contenido más auténtico y cercano, logrando tasas de interacción superiores y una conversión más efectiva que celebridades masivas, además de que son más económicas en algún punto. En 2025, la calidad de la audiencia vale más que la cantidad. Como les insisto, la influencia y la estrategia completa. Contar con influencers no sustituye tener una estrategia integral. Los influencers deben encajar también en los ejes de comunicación de la marca, reforzar sus mensajes y valores, no solamente publicar por publicar o difundir por difundir. Entonces, en resumen, pues justamente los influencers son un canal, una táctica y no es el fin en sí mismo de la estrategia. Claves para comunicar. Yo les planteo 5 claves. Es un objetivo claro, definir métricas medibles antes de crear contenido, una audiencia muy específica, es decir, conocer sus hábitos y dolores reales de esta audiencia o necesidades reales, un propósito, diseñar contenido que aporte realmente valor. Medición, eso es muy importante. Esto va a permitir que podamos ajustar la estrategia continuamente o rápidamente si es necesario. Y una escucha activa, que es decir, conversar con nuestra comunidad y no solo difundir por difundir, como vuelvo a plantear en el tema de lo que implica el título de este webinar, ¿no? Eh, Otro ejemplo de publicar contra comunicar, aquí igual todo esto está basado en información, contenido, experiencia que hemos tenido con las bases. Por ejemplo, particularmente a mí me gusta mucho el contenido de En Medio, que fue en el aniversario de la CTM, 87 años de unidad y trabajo por México. Trae un eslogan y todos las palabras que ven alrededor de esta postal es justamente el tipo de trabajadores que posee la Confederación, ¿no? Globeros, embotelladores, gaseros, artistas gráficos, músicos, bla, bla, bla. Y eso generó, la verdad, una muy buena interacción en redes sociales. Aquí les quiero mostrar parte de un video muy breve. Les voy a poner un pedacito porque dura como 5 o 6 minutos. Es justamente de cómo una estrategia digital de comunicación también puede resultar en diversas piezas de contenido, no solamente la postal, no solamente el meme, sino también piezas más complejas como lo puede ser un spot conmemorativo de un aniversario. Les paso solamente unos 2, 3 minutos para que vean la intención de la estrategia digital. Lo que la CTM persigue hacer de nuestro país un solo pueblo, un pueblo que mire hacia el porvenir y que no vuelva jamás el rostro hacia el pasado. Somos un proyecto sindical de 86 años, fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México.
Somos trabajadoras y trabajadores de todo el país, dirigentes sindicales mexicanas y mexicanos involucrados en las diversas ramas de la industria que mueven a la economía nacional. Somos agricultores, armadores, artistas gráficos, azucareros, banqueros, boleros, cajeros, carniceros, cementeros, cerveceros, cocineros, comerciantes, comunicadores, conductores, constructores, electricistas, embotelladores, gaseros, globeros, guías turísticos, harineros, hosteleros, hoteleros, huleros, informáticos, ingenieros, lecheros, llanteros, locutores, maquiladores, mecánicos, meseros, metalúrgicos, mineros, músicos, operadores, panificadores, personal sanitario, petroleros, petroquímicos, químicos, radiodifusores, refresqueros, restauranteros, secretarias, taxistas, textileros, transportistas de valores y muchos más. Juntos somos más de 5 millones de setemistas, 6,176 sindicatos adheridos, 162 federaciones locales, 34 federaciones regionales. Somos la comunidad obrera más grande del país, libres y democráticos. Elegimos y reafirmamos con la ley en la mano la pertenencia a nuestra organización. Innovamos, nos modernizamos y nos actualizamos. Desarrollamos programas de capacitación que fomentan el crecimiento y desarrollo profesional de nuestros agremiados. Compartimos valores, principios e ideales del movimiento obrero mexicano. Somos origen de una visión social y humanista que se proyecta hacia el futuro. Somos unidad y trabajo. Representamos tripartitamente a millones de trabajadores en las instituciones sociales más importantes como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT. Nos mueven las ganas de impulsar y promover a la clase trabajadora, de transformarnos al escuchar las voces plurales de nuestros integrantes que claman por compartir un ambiente de respeto, diversidad e inclusión con unidad por el bien de México. Somos la organización sindical más importante de América Latina. Tenemos presencia a nivel mundial. Colaboramos estrechamente con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, para impulsar un sindicalismo de principios y valores. Nuestros dirigentes setemistas participan en los eventos, foros y decisiones más relevantes del país y del mundo sindical. Contamos con representación política en la Cámara de Senadores y Diputados, en los congresos locales, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, siempre con el fin de defender los intereses de nuestros afiliados. Fomentamos la educación y capacitación laboral. Contamos con un centro sindical de estudios superiores, un instituto de innovación e investigación y universidades en donde se gradúan en promedio más de 6,000 trabajadores anualmente. Somos la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, ideología y género. Somos la fuerza laboral que está mejor diseñada y estamos presentes en las vidas de millones de mexicanas y mexicanos. A la CTM la hacemos todos, en cualquier lugar y donde estemos. Nuestra central obrera es conocida en cada rincón de la República Mexicana. El activo más grande que tiene la CTM son sus trabajadoras y trabajadores. Construimos sindicalismo social,
Cumplimos con la Ley Federal del Trabajo. 9 de cada 10 contratos colectivos que han sido legitimados son de la CTM. Con ello, validamos la confianza y el apoyo de las y los trabajadores del país. En la CTM, con unidad y trabajo, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Liderados con la visión de nuestro secretario general, el senador Carlos Aceves del Olmo, contribuimos en la edificación del México moderno. Somos lealtad, estabilidad, libertad, autodeterminación, justicia, conciencia, lucha, inclusión, equidad, desarrollo, innovación, democracia, movimiento, progreso, solidaridad, modernización. Somos unidad y trabajo. CTM, 86 años de defender los derechos e intereses de las y los trabajadores. Somos la Confederación de Trabajadores de México. Bueno, este video que les compartí, al final se le compartí este que no es más reciente porque era de los más cortitos, pero justamente engloba lo que hemos tratado en este webinar, que es justamente generar sentido, ¿no? Generar sentido en nuestra audiencia, en nuestro público objetivo. Ahí se dieron cuenta de imágenes, de palabras clave, de discursos, de incluso de un eje temático de somos, somos, somos. Ese guión lo hizo un servidor y en este sentido, pues, les quiero aclarar que yo no trabajo solo en el sentido de que si bien yo soy el encargado de la coordinación digamos, de la parte de la estrategia digital de la CTM, pues me acompaña un equipo grande de diseñadores, de productores, de camarógrafos y demás que nos permiten lograr piezas como estas, ¿no? Ya para ir cerrando el webinar de esta noche, retos del comunicador o del personal. Antes de que sigas, creo que, bueno, hay una pregunta muy interesante de José Luis al respecto. Dice, es muy interesante la plática, aporta mucho, pero quiero preguntar qué opinas sobre los recientes cambios de plataformas como Meta, donde la IA revisa y prioriza la publicidad, es decir, ya no se realiza la segmentación de la población. ¿Cómo nos afecta y qué estrategia podríamos tomar? Bueno, en este caso sí hay una situación de interés pues empresarial. Hay que decirlo tal cual como son sus palabras. Ahorita, como se han dado cuenta, hay una competencia muy fuerte entre Meta y otras plataformas de inteligencia artificial como OpenAI, como X, que también ya tiene su propia inteligencia artificial, y Google, que si no mal recuerdo ayer o antier sacó su modelo de Gemini 3 y Nano Banana 2. Son como las empresas más visibles y sí es interesante porque justamente hace algunos meses, no recuerdo exactamente cuándo, justamente el propietario de Meta, Mark Zuckerberg, planteaba que una de sus intenciones con en el caso de su plataforma, era justamente implementar un modelo de inteligencia artificial que básicamente hiciera todo, ¿no? Que hiciera el contenido, que hiciera la imagen, que hiciera el arte, que hiciera el tema del copy, que hiciera la programación también de las publicaciones, y que básicamente era con un tema de pagar y pues ya te resolvía todo, ¿no? Yo pienso, yo lo que planteo son dos cosas. Por un lado, el tema, digamos, político. En México hay digo, en general en el mundo, pero sobre todo en países como México, hay un retraso muy, muy relevante en el tema de la legislación de la inteligencia artificial, ¿no? En países como Europa ya ha habido, perdón, en lugares como Europa, en algunos países de Europa, ya ha habido un avance en legislación y yo considero que eventualmente deberá haber una regulación de la inteligencia artificial y también incluso te diría que es parte digamos, de la defensa de organizaciones como las que, en las que yo trabajo, del tema
del trabajo, ¿no? Del derecho al trabajo de ese tipo de personas, pues dónde van a quedar, ¿no? Y por otro lado, a la pregunta expresa, te diría que justamente seguir innovando es una de las partes importantes, seguir generando contenido de valor, seguir generando, aprendiendo, eso sí, eso es algo que sí les quiero transmitir. Este mundo digital es constantemente aprender. En verdad que los avances de la inteligencia artificial y del espectro digital van muy acelerados y lo importante es que ya hay espacios donde ustedes pueden acceder a cursos gratuitos, ¿no? Google propiamente ofrece muchos cursos gratuitos. Yo les sugiero que se involucren, es decir, que no solamente entren a su correo, sino también entren a literalmente a buscar en toda estas aplicaciones de Google, cursos que se puedan implementar. Santander, por ejemplo, también ofrece cursos gratuitos. Santander Academy se llama. Meta propiamente también ofrece cursos. Esto sería una parte importante, porque pues digo, o sea, esa es una intención que tienen en este caso dueños como Mark Zuckerberg de Meta. Sin embargo, aún no es aplicable en México. Yo pienso que el valor humano, en este caso el estratega, la parte esencial de nosotros como seres humanos que vivimos y que podemos justamente transmitir esto a través de comunicar, va a seguir siendo relevante y una IA no va a poder sustituir eso, ¿no? O al menos no prontamente. Eh, Bueno, continuando para ya ir cerrando, justamente hablando de lo que planteaba el compañero, ¿cuáles son los retos del quehacer o de las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues que ahorita uno de los desafíos actuales es que hay una sobresaturación de contenido, ¿eh? Competimos contra millones de contenidos. Entonces, en ese sentido, debemos, yo le llamo humanizar la figura de lo que comunicamos, o en este caso, hacerlo más cercano y empático realmente a las personas, ¿no? A las personas que finalmente son quienes van a recibir esta información. Eh, la ansiedad de las métricas, obsesión por el like, ¿no? O sea, no, antes digo, al principio sí era un tema muy relevante. Ay, tengo 1000 likes, tengo 2000 likes, pero realmente recuerden, todo va orientado al objetivo que ustedes plantean como su estrategia. Hay estrategias que no necesariamente el like o la reacción es más relevante, sino puede ser más relevante cuánto tiempo de visualización tenga un video que ustedes publican o cuántos compartidos tengan un comunicado como en el caso que les mostré, sea compartido por las personas. Entonces, eh, tener claro las métricas que ustedes están definiendo como parte de su estrategia para definir o ir ajustando en este caso si no se va logrando los objetivos planteados, ¿no? Y justamente un poco alineado a la pregunta que me hicieron, los algoritmos. Híjoles, la verdad es que yo incluso decía irónicamente que Facebook tiene, lo único constante, el algoritmo de Facebook es que cambia mucho, ¿no? O sea, eh, realmente es un reto para nosotros que nos dedicamos. Todo el tiempo cambian los algoritmos, de repente, no sé si sepan, pero antes, en Facebook te salían mucho las publicaciones de amigos cercanos, de amigos que tenías agregados y te aparecía el de tu papá o el de tu mamá o el de tu mejor amigo y ahora ustedes abran su feed de Facebook y le aparecen, o al menos a mí me aparecen contenido de páginas que ni sigo, ¿no? Esto es, pues, justamente, finalmente, las plataformas hacen uso de estos algoritmos por un tema económico, por un tema de interés empresarial, y pues en ese sentido hay que adaptarnos constantemente. Instagram, por ejemplo, acaba de cambiar el formato de sus publicaciones, entonces ya antes era un formato cuadricular cuando publicaron una imagen y ahora es un formato rectangular, ¿no? Entonces, eso también implica adaptarse. Por ejemplo, ya en Instagram ya implementaron un botón que es como una especie de retweet, que es para compartir, y hay una sección aparte en donde puedes visualizar esos compartidos que tienes en Instagram, que viene muy de la mano de una copia que se hizo de TikTok, que también ya puedes compartir. Entonces, yo les diría que justamente es adaptarse constantemente
a las nuevas reglas que implementan o imponen las plataformas sociales, pero nunca perdiendo el foco de comunicar con sentido, ¿no? Este es nuestro verdadero reto, no viralizar solamente por viralizar, porque si tenemos una marca y quiero viralizar, digamos, yo soy una marca que vende, no sé, camisas, y a lo mejor no tengo la capacidad de mandar camisas fuera del país y de repente por copiar un contenido viral me llegan 6,000 usuarios de, no sé, de Burkina Faso o de Singapur, pues no va a tener sentido tener una audiencia de 6,000 seguidores que no me van a ser redituables para mi objetivo comercial, en el caso de una marca, o para un objetivo, en este caso ideológico, como en el caso de la Confederación de Trabajadores de México, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar, yo concluyo con esta frase: comunicar para transformar en un mundo de pantallas. Quien comunica con sentido genera comunidad. Este, mis reflexiones es que volvamos al sentido humanista de la comunicación, el sentido de justamente en un principio la red social, lo que implicaba era, incluso había redes sociales, pues la gente, las personas que, o las mujeres que lavaban en lavaderos, empezaban a platicar y demás, o sea, justamente incluso Facebook, el sentido era compartir con tus cercanos y hay que regresar al origen en ese sentido. En un mundo automatizado, lo más poderoso ahorita es lo auténtico, lo significativo. Eh, Pensemos más allá del algoritmo solamente, o sea, que la inteligencia artificial a la que ya todos tenemos acceso de una u otra manera no nos nuble la razón. Y decir que sin estrategia lo digital se convierte en un gasto. Con estrategia lo digital se puede convertir en una inversión, resultados y crecimiento. Eh, por mi parte, eso sería todo y pues bueno, gracias por su atención y pues les paso ahí finalmente ahí mi contacto por si quieren ahí alguna duda y demás inquietud que quede y les agradezco su atención a quienes quedaron en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, sí, abrimos los micrófonos o el chat a quienes tengan alguna duda, algún comentario respecto a la amplia charla que nos dio en esta tarde, noche ya, Miguel Ángel Sánchez Mata, consultor especialista en estrategia en medios digitales. Y bueno, yo sí, en lo que, bueno, alguno de nuestros asistentes tiene algún comentario. Yo sí quisiera que nos explicaras. Hace rato, bueno, al inicio de la charla, hablabas sobre la transformación digital. ¿Cómo llegar a esa transformación digital eh, hoy en día con tanta información que nos llega de manera constante y con tantas innovaciones diarias que existen? Ok, yo lo que planteo es que justamente la transformación digital para mí está centrada en las personas, en quienes toman decisiones. Es muy importante que no solamente quienes, digamos, emprenden en este caso, un servicio, eh, un tema como, no sé, cualquier tipo de emprendimiento, no solamente se contrate a la persona por contratar a un community, a un generador de contenido, sino que también incluso el tomador de decisiones, el dueño, el líder sindical y demás, también se tiene que capacitar para comprender la magnitud de lo que implica esta era digital. Ese es muy importante porque si no hay una apertura, en este caso, de los tomadores de decisiones en las organizaciones, en las marcas, en las empresas, difícilmente va a poder haber una transformación digital plena porque va a haber yo me he enfrentado a que a veces hay, pues, inseguridades o miedos de que qué va a pasar y demás. Finalmente es siempre prueba y error. Yo a algunos les recomiendo que quienes tengan como inquietud o duda de saber si un contenido va a viralizarse o no, o un contenido va a funcionar o no, pues hagan pruebas con usuarios, digamos, paralelos, con un alter ego, y ahí pueden hacer las pruebas necesarias en TikTok, en Instagram y demás
Y por otra parte, lo segundo que recomendaría en este tema de la transformación digital y cómo implementarla es probar literalmente las nuevas herramientas y descartar, es decir, ahí a ver que haya un criterio de discernir entre la herramienta que me pueda ser útil o no. Es decir, si de repente ya muchas herramientas te cobran y de repente yo no necesito utilizar Canva, por ejemplo, pues a lo mejor no pagarla, ¿no? O sea, no invertir innecesariamente recursos en herramientas o software que estén de moda solamente por invertir, sino que estas inversiones sean siempre bien pensadas y voy a insistir mucho orientadas al objetivo de la estrategia y al objetivo más macro que es la organización, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la organización o qué es lo que quiere la marca o qué es lo que quiere el personaje la personalidad pública? ¿Qué es lo que quiere buscar o cuál es el objetivo que quiere plantear? Efectivamente, pues, y también indudablemente otra de las cosas importantes que se requiere para la transformación digital es la capacitación. Capacitación la puedes obtener donde quiera. Bien lo decías hace rato, hay varias instituciones privadas que ofrecen capacitación gratuita. Pero bueno, en CCI podemos ofrecerles no solamente capacitación, un entrenamiento profesional que los lleve de la mano con conocimiento teórico y conocimiento práctico que permita ser una herramienta importante en su vida profesional. Hoy en día tenemos que estar a la vanguardia en cada uno de esos temas, principalmente los digitales, que están invadiendo nuestros ámbitos profesionales en todos lados, ¿no? Desde el momento en el que vas al supermercado y ahora ya tienes que ya no tienes que hacer una fila, sino vas directo al cajero automático a pagar tus productos, que es parte de esa transformación digital, hasta el chico que va a la escuela y que utiliza una herramienta para obtener otras habilidades del conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros aquí en CCI tenemos personal capacitado, con experiencia en gabinete y en campo, que permiten fortalecer el entrenamiento profesional, como en este caso Miguel Ángel Sánchez Mata, que bueno, nos tiene una amplia trayectoria en comunicación estratégica. Y si, bueno, ya no tenemos ninguna pregunta, te agradecemos muchísimo tu participación. Les agradecemos a todos los que hoy tuvieron el gusto de acompañarnos en esta transmisión especial del webinar de CCI, webinars mensuales, y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias al equipo de CCI que siempre ha estado pues trabajando en temas de interés para llevárselos a ustedes de la manera más rápida y eficiente. Muchísimas gracias.